video 2 de la unidad 2, Administración de procesos y del procesador. El tema que trataremos es concurrencia y secuenciabilidad. Condiciones de concurso. En algunos sistemas operativos, los procesos que trabajan en conjunto con frecuencia comparten almacenamiento común. Cada uno puede leer y escribir. El almacenamiento compartido puede ubicarse en la memoria central o bien puede ser un archivo. Como vimos en el video anterior, comentábamos que estas figuritas iban a ser nuestros procesos. Entonces aquí tenemos 3 procesos y estos 3 procesos pues van a compartir almacenamiento común. En este caso, nuestro almacenamiento común pues va a ser este closet que tenemos aquí, ¿verdad? Haciendo alusión para que puedan entender un poquito mejor. Se dice que los procesos son concurrentes si existen simultáneamente. Los procesos concurrentes independientes, es decir, que no comparten datos, pueden ejecutarse simultáneamente sin ningún problema. Entonces, cuando los procesos existen al mismo tiempo, se dice que son concurrentes. Ahora, los procesos concurrentes son independientes cuando estos procesos no tienen que compartir ningún dispositivo o almacenamiento con información que requiera cada uno de ellos. Entonces, si ellos no comparten ningún dispositivo en común, entonces se pueden ejecutar simultáneamente. Pero si cada uno de estos procesos necesita el mismo dispositivo o el mismo archivo o la misma base de datos, entonces allí no se pueden ejecutar al mismo tiempo, sino que tienen que ejecutarse de forma secuencial y tienen que esperar su turno para poder entrar a ese almacenamiento o a ese dispositivo y poder hacer uso de él. La localidad de memoria compartida no altera la naturaleza de la comunicación o los problemas que se puedan presentar, situaciones en las que más de 2 procesos quieren modificar algún dato compartido. El resultado final depende de cuál se ejecute en un momento preciso. A esto se le denomina condiciones de concurso. Los procesos concurrentes síncronos, es decir, que comparten datos, requieren cierta sincronización y cooperación. Entonces, como decíamos anteriormente, cuando los procesos necesitan un recurso en específico y ese recurso se repite para cada uno de esos procesos, pues necesitan competir por él. Entonces, para competir por él, pues necesitan sincronización y cooperación. En este caso, pues vamos a ver aquí un pequeño ejemplo con estos procesos que dicen, ¿verdad? Quiero usar la blusa blanca con rayas azules. Y el otro dice, yo también la quiero usar. Y el otro igual, yo quiero usar el suéter verde. Ese suéter me queda mejor a mí. Y el de abajo dice, yo también quiero utilizar la blusa. Entonces, si se fijan, 3 procesos quieren utilizar la misma blusa y otros 2 procesos quieren utilizar el mismo suéter. Entonces, aquí va a haber competencia, ¿verdad? Entre 3 procesos por la blusa y 2 procesos por el suéter. De la misma manera, si lo transponemos a lo que es informática, pues un proceso va a competir, por ejemplo, por una base de datos. Y cada uno de estos 3 procesos, pues requiere a lo mejor hacer una actualización dentro de la base de datos, pero se tienen que poner de acuerdo y sincronizarse para poder saber quién la va a utilizar primero, quién en segundo y quién en tercero.
Entonces, de esta forma nosotros podemos tener una cooperación y condiciones de concurso correctas. La sincronización entre procesos concurrentes cooperativos es esencial para preservar las relaciones de precedencia y para evitar los problemas de temporización relacionados con la concurrencia. Entonces aquí en nuestro ejemplo podemos ver, ¿verdad? Yo necesito la blusa hoy y el otro proceso dice, bueno, pues yo la necesito mañana. Y el otro dice, pues yo la quiero usar el domingo. Entonces aquí los tres procesos están cooperando y entonces el recurso pues no se va a dividir para los tres, sino que uno lo va a utilizar primero, después el segundo y después el tercero. Entonces, de esta misma manera, los procesos compiten por los recursos y ellos se tienen que coordinar y sincronizar para poder saber quién va a ejecutarse primero y quién va a poder entrar a ese dispositivo o a ese recurso en ese instante para poder realizar actualizaciones dentro de él. Los procesos cooperativos deben sincronizarse unos con otros cuando van a utilizar recursos compartidos, ya que el sistema operativo no se encarga de ello. Los propios procesos cooperativos deben encargarse de sincronizar adecuadamente sus operaciones. La clave para prevenir el problema que se presenta cuando interviene la memoria compartida, archivos compartidos y otros recursos que se pueden compartir consiste en determinar alguna manera de prohibir que un proceso lea y escriba los datos compartidos al mismo tiempo. Entonces, aquí la forma de prevenir que los procesos entren a los mismos dispositivos o a los mismos recursos al mismo tiempo es ver una forma de prohibirles a los procesos no entrar al mismo tiempo a ese recurso o a ese almacenamiento. Entonces, si un proceso quiere entrar, pues los demás deben de ser detenidos. Mientras un proceso modifica un archivo compartido, los demás procesos que deseen hacer lo mismo en ese momento deben esperar. Cuando el acceso finaliza al archivo compartido, puede proceder alguno de los procesos que están en espera para realizarlo. Entonces, si un proceso entra a un recurso o a un dispositivo y está haciendo uso de él, entonces los demás procesos tienen que esperar su turno para que puedan entrar y utilizar ese mismo dispositivo o ese mismo recurso. De esta manera, cada proceso que obtiene acceso a los datos compartidos impide que los otros procesos hagan simultáneamente lo mismo. A esto se le conoce como exclusión mutua. Cuando un proceso obtiene acceso a datos compartidos, se dice que se encuentra en su región crítica. Si un proceso se encuentra en una región crítica, los que tengan acceso a esos datos compartidos no pueden entrar a su propia región crítica. Entonces, supongamos que estos tres procesos compitieron por entrar a almacenamiento, en este caso, base de datos. Entonces, esta base de datos pues va a ser una región crítica, si le vamos a llamar. Y esta región crítica pues va a ser competida por los procesos. Aquí vemos a un proceso que ya está dentro de su región crítica y va a hacer actualizaciones dentro de la base de datos. Y podemos ver aquí a otros dos procesos que se encuentran en espera de que este proceso termine de realizar sus actualizaciones dentro de la región crítica para que alguno de estos dos pueda ahora sí competir y ser el segundo en entrar y realizar sus actualizaciones. Se necesita que se cumplan 4 condiciones para garantizar la exclusión mutua.
Nunca dos procesos pueden entrar simultáneamente dentro de sus regiones críticas. No se hacen suposiciones acerca de las velocidades relativas de los procesadores o número de CPUs. Ningún proceso suspendido fuera de su región crítica debe bloquear a otros procesos. Y nunca un proceso debe querer entrar en forma arbitraria en su región crítica. Entonces, un proceso va a querer competir con varios procesos por la misma región crítica, pero uno de ellos, el que resulte ganador o vencedor en el momento de la sincronización, entonces va a ser el que va a poder entrar a esa región crítica y los demás pues van a tener que esperar su turno. Entonces, a eso se le denomina exclusión mutua, ya que un proceso excluye temporalmente a todos los demás de utilizar un recurso compartido con el fin de observar la integridad del sistema. Entonces, aquí podemos ver algunas regiones críticas. Estas regiones críticas, pues como dijimos, son recursos que se pueden compartir y pueden ser variables, memoria, almacenamiento secundario, registros, archivos, dispositivos de entrada-salida, etcétera. Entonces, estos solamente son algunos de ellos, pero los procesos pueden utilizar estos recursos y pueden compartir esos recursos, pero no al mismo tiempo, sino en un tiempo determinado. Entonces, la exclusión mutua verifica que dos procesos no se encuentren al mismo tiempo en una misma región crítica. Para que la exclusión mutua se cumpla, esta se apoya en los semáforos y los monitores. Una carencia de sincronización de los procesos puede dar como resultado dos condiciones extremas: el bloqueo mutuo y la inanición. Vamos a ver lo que es el bloqueo mutuo. Se conoce también como abrazo mortal. ¿Por qué es esto? Porque un proceso, supongamos que el proceso A está en ejecución y cuando se encuentra en ejecución, entonces hace uso de este dispositivo, que en este caso son los altavoces. Ahora bien, este proceso no termina de ejecutarse y pues necesita retirarse de la CPU para que otro proceso pueda entrar a ejecución. Entonces el proceso B entra a ejecución y comienza a utilizar lo que es la cámara, pero se da cuenta que necesita utilizar los altavoces, pero los altavoces ya están siendo utilizados por el proceso A. Entonces el proceso A pues no los va a soltar para que el proceso B los pueda utilizar. Entonces el proceso B se va a bloquear. Ahora bien, vuelve otra vez a ejecutarse el proceso A y el proceso A requiere la cámara, pero la cámara está siendo utilizada por el proceso B, por lo tanto, también se va bloqueado. Entonces, el proceso B bloquea al proceso A con la cámara y el proceso A bloquea al proceso B con los altavoces. Entonces, aquí ocurre el abrazo mortal porque ninguno de los dos va a ceder su dispositivo para que el otro lo utilice y pueda terminar este abrazo mortal. El bloqueo mutuo es completo si el resto del sistema también llega a un paro total. Esto lo podemos ver muy comúnmente cuando nuestras computadoras se encuentran inhibidas por completo. Entonces aquí podemos ver una computadora, ¿verdad? Diciendo, hay demasiados procesos abiertos y me siento mal. Y la CPU, pues para poder resarcir todo este
montón de procesos que se encuentran abiertos y que ya no puede con todos los procesos que necesitan tal vez los mismos dispositivos o los mismos recursos, pues entonces lo que necesita hacer es reiniciar el sistema para matarlos a todos y comenzar de nuevo. Los bloqueos mutuos se volvieron más frecuentes con el uso creciente de los sistemas interactivos. Dichos sistemas mejoran el uso de los recursos al compartirlos en forma dinámica y esto incrementa la posibilidad de bloqueos. Un bloqueo mutuo ocurre cuando no se pueden compartir los recursos tales como archivos, impresoras, cámaras web, discos, bases de datos, etc. Ahora bien, ¿qué es la inanición? Pues es cuando una tarea no puede ejecutarse porque permanece en espera de recursos que nunca quedan disponibles. En este caso podemos pensar que es similar al abrazo mortal o igual, pero no es igual. Entonces vamos a ver aquí la diferencia. Aquí el proceso A está ejecutándose y entonces en ese momento requiere los altavoces. Entonces se le asignan los altavoces y el proceso A los obtiene. Ahora, el proceso A sale de ejecución y se pasa al estado de listo. Y entonces a ejecución entra el proceso B. El proceso B requiere para su ejecución lo que es la cámara y entonces se le otorga ese dispositivo para que pueda ejecutarse el proceso B. Pero también requiere de la misma manera lo que es los altavoces. Entonces, estos altavoces están siendo utilizados por el proceso A. Como el proceso A todavía no los ha terminado de utilizar, entonces el proceso B se va a bloqueado. Y ahora el proceso A vuelve otra vez a ejecución y en este caso sigue utilizando los altavoces. Y el proceso B sigue en bloqueo porque no puede utilizar o adquirir los altavoces porque el proceso A todavía los sigue utilizando. Entonces llega un momento en que el proceso B se hace viejito, pudiéramos así decirlo, en bloqueado y por eso se le llama inanición, porque ese proceso pues lo vamos a tener que eliminar para que pueda volver otra vez a comenzar a competir por los recursos nuevamente. A fin de encarar este problema, es necesario controlar el tiempo que permanece cada trabajo esperando recursos. Entonces, los recursos no pueden esperar por siempre los recursos, sino que es necesario tener un control del tiempo que cada uno de esos procesos espera para que no esperen por siempre, ¿verdad? Y no haya esa inanición. Los semáforos son una herramienta proporcionada por el diseñador del sistema y los usuarios solo necesitan contribuir a controlar el acceso a los recursos compartidos. Entonces, algo muy importante que con lo que nos topamos es que el semáforo es un apoyo para la exclusión mutua y también los monitores. Entonces, un semáforo, pues lo conocemos todos, es una señalización que se usa comúnmente en las intersecciones de las calles, pero en el sentido informático, pues es una variable entera no negativa que se utiliza como bandera. Entonces, pues estos semáforos son una herramienta que los diseñadores proporcionan dentro de la programación para poder utilizar lo que es la exclusión mutua y garantizar que solamente un proceso puede entrar a su región crítica y los demás esperen hasta que ese proceso salga y pueda ser nuevamente utilizada por otro proceso. En un sistema operativo, un semáforo efectúa una función similar. A esta señal es para poder indicarle a el recurso
que está libre y que puede usar que puede utilizar un recurso para poder seguir trabajando con él. Pero en este caso, cuando varios procesos quieren utilizar el mismo recurso, pues entonces el semáforo le va a dar el pase a uno y al otro no. Entonces, cuando nosotros le damos el pase a un recurso para poder entrar a su región crítica, el otro proceso tiene que esperar el recurso hasta que el proceso lo termine de utilizar. Entonces, estos semáforos son muy importantes para poder garantizar lo que es exclusión mutua y que los procesos puedan competir y sincronizarse por esos dispositivos o regiones críticas. Los semáforos son un mecanismo relativamente sencillo, pero poderoso, de asegurar la exclusión mutua entre procesos concurrentes para acceder a un recurso compartido. Otra forma de garantizar lo que es la exclusión mutua es por medio de monitores. Y los monitores pues son mecanismos que contienen tanto los datos como los procedimientos necesarios para asignar un recurso compartido. Entonces, pues podemos decir que el monitor es una estructura más compleja que el semáforo. El semáforo es más sencillo y el monitor tiene una estructura pues más compleja, ¿no? Para ejecutar una función de asignación de recursos, un proceso debe de llamar a una entrada del monitor. Esta entrada del monitor pues es una función. Entonces esta función lo que hace es permitir la entrada de un proceso a la vez a su región crítica. Los procesos que desean entrar en el monitor cuando ya está en uso deben de esperar. Cuando un proceso que llama a la entrada del monitor encuentra que el recurso requerido ya ha sido asignado, el monitor llama a la función espera. Entonces, el monitor pues tiene varias funciones dentro de él. En este caso, pues el de espera. Y esa función es llamada cuando otros recursos quieren entrar a la misma región crítica que ya está utilizando un proceso. Entonces, esa función detiene los demás procesos para que no entren a ese recurso y no coincidan en ese momento con el proceso que ya se encuentra utilizando esa región crítica en ese instante.